Bienvenidos a un nuevo programa de Independientemente. Mi nombre es Jesús Garza. Y mi nombre es Julio Calvo. Hoy queremos arrancar atendiendo un poco algunos de los comentarios del último video en relación a, creo que una de las preguntas importantes, después responderemos algunos de los otros puntos, pero era ¿quiénes somos nosotros para estar platicando de temas de economía, ¿no? Entonces quiero aprovechar algo que no hemos hecho en ninguno de los programas para presentarles a mi compañero de programa, Jesús Garza. Jesús Garza estudió economía, aparte de eso tiene una maestría en economía financiera y un doctorado en finanzas de la Universidad de Essex en Inglaterra. Ha trabajado en temas de análisis económico tanto en el sector privado como en el sector público, en Banco de México, en Hacienda, y en el sector privado como economista en jefe de un banco brasileño que es el Banco Itaú. También es autor del libro Competition and Efficiency in the Mexican Banking Industry. Y bueno, dentro de toda este recorrido, pues ha tenido la oportunidad no solo de manejar de primera mano las fuentes oficiales, sino de conocer el impacto que tienen todos estos cambios económicos de manera tanto teórica como práctica. Bien, muchas gracias, Julio. Yo les presento a Julio Calvo. Julio es economista de carrera y además tiene una certificación de operación bursátil en Colombia, en Bogotá. Julio también tiene una maestría en finanzas aquí en la Autónoma de Nuevo León y se ha desempeñado como director de finanzas en sectores de hidrocarburos y minería, ¿no? Y bueno, finalizando, para completar esta introducción, queríamos platicarles que si bien no somos los mejores expertos en este tema, ¿no?, pues sí conocemos, tenemos alguna idea de las cifras, como dice Julio, de las perspectivas, y con nuestra experiencia podemos aportar una opinión educada en ese sentido, ¿no? Ahora, desglosando un poco las intenciones detrás de este espacio, digamos que no solamente es un tema como para tener un hobby, sino era una oportunidad de las ideas que rebotábamos en pláticas que teníamos de manera informal con amigos, pero ponerlo pues en un contexto aterrizado para que la gente lo tenga a la mano. Otra cosa que se cuestionaba un poco era que de dónde salía toda la información que decíamos y que son mentiras. Bueno, nosotros utilizamos fuentes que son fuentes oficiales, precisamente para evitar el dar una información que sea no solo imprecisa o inexacta, sino también que tenga, pues que sea carente de credibilidad. Fuentes como las que utilizamos a nivel local, digamos que está el INEGI, Banxico, Hacienda, tenemos datos del gobierno del estado, pero también hay fuentes oficiales internacionales, pues está Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y algunas otras dependencias supranacionales que tienen información referente a algunos temas con los que hemos trabajado, ¿no? Claro. Cuando tenemos algún invitado en el programa, que se dan algunos datos, algunas cifras, también están referenciados, no porque necesariamente en ese momento específicamente no digamos la fuente, quiere decir que es un dato al aire. También tenemos mucho cuidado con la información que se maneja en términos de cuando introducimos la economía y la política están vinculadas de manera muy estrecha, entonces es muy bueno tener claro que somos apartidistas. No tenemos ningún patrocinio de ninguna entidad ni de ente privado. Sí, esto es importante, los comentarios que recibimos, quién les paga, quién los patrocina, a quién le va. No le vamos a nadie, nosotros no nos paga nadie, no nos patrocina nadie. Nosotros estamos hablando de economía, estamos hablando de perspectivas económicas, con un enfoque regional, sí, porque nos interesa y estamos basados en la ciudad de Monterrey, en la región noreste del país, ¿no? Ahora, escudriñar los temas con información dura creo que es importante. Claro. Y sí hemos visto notas y blogs y cosas que hay en las redes sociales donde se sacan de contexto algunas informaciones, algunos hechos, y se les agrega estadísticas que realmente no son ciertas, son inventadas. Cuando la gente dice mucho, poco, tanto, siempre, nunca, y luego para fortalecer eso le agrega un 90%, un 30%, un 20% de la nada, y hemos revisado fuentes oficiales y nos damos cuenta que no es cierto, pues es algo que es complicado. Y esa es la oportunidad que queremos darle a la gente que ve nuestro programa, que puedan tener la confianza de que está basado en alguna información oficial, y que si tienen obviamente algunas dudas pueden hacer sus comentarios en relación a eso si quieren clarificar algún tema, ¿no? Claro. Como decía Jesús, hay análisis en diferentes niveles. Cuando tomamos temas internacionales, pues es un escenario global, a veces son temas nacionales y otros pues son regionales, ¿no? Como tenemos aquí, y para ello usamos las fuentes. Claro.
Pero bueno, no leemos más largas. Arrancamos con el tema del PIB. Jesús nos trae muy buenas noticias en relación al Producto Interno Bruto. Así es. Bueno, gracias Julio. Como recordarán, desde principios de este año, por la incertidumbre de que ganó Donald Trump, Tratado de Libre Comercio, la posible renegociación, etcétera, las perspectivas de crecimiento eran bastante negativas, ¿no? Entre 0 y 1%. Pero vimos que el primer trimestre, estas son cifras de un indicador adelantado que saca el INEGI, vuelvo a lo mismo, nosotros publicamos o hablamos solo de información oficial. El INEGI estima que la economía crecerá el primer trimestre en 2.5%. Estas son muy buenas noticias, es decir, ya vimos revisiones de crecimiento económico de los principales bancos, Banorte, JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera, ya han incrementado sus perspectivas de crecimiento del país. Y veamos a detalle, 2.5% de dónde viene, sector primario. El sector primario creció 6.4%, una aceleración muy fuerte debido al tipo de cambio, ¿no? Comentabas algo en relación al aguacate, ¿no? Adelante, sí. Que por primera ocasión el aguacate genera ingresos que están alrededor de los ingresos que genera el petróleo. Claro, es una combinación donde el ingreso por petróleo se ha disminuido notablemente porque el precio del petróleo ha bajado, Claro. pero eso habla de unas condiciones diferentes a lo que esperábamos a finales del año pasado, cuando nos dábamos cuenta que ganaba Donald Trump y estábamos enfrentando unas nuevas negociaciones, un TLC que iba a ser diferente, una afectación directa sobre los productos del sector primario que iban a llegar a Estados Unidos. Eso todavía no se ha dado, entonces estamos viendo, digamos, que los beneficios de que eso todavía no esté definido en contra, ¿no? Sí, exacto. O sea, el tema que habla Julio del aguacate, en enero se recibieron más divisas por la exportación de aguacate que de petróleo. Son muy buenas noticias para el sector primario. Pero bueno, México no es una economía que depende de commodities ni de agricultura, es una economía manufacturera. Veamos, el sector industrial cayó menos 1.3% anual. Este menos 1.3 es un poco... está cubierto por varias cosas, sí. Es una mezcla eso. Es una mezcla de varios factores. Cayó por el petróleo. El Pemex lleva 3 años consecutivos de un decrecimiento en la producción de crudo, que le está, aunado a una caída en el precio del petróleo, le está pegando al sector minero, que es el que incluye el petróleo. Pero dentro de este sector industrial, el sector manufacturero ya presentó 2 meses consecutivos de crecimiento. Sí, ya se está revirtiendo la tendencia que hubo el año pasado de un sector manufacturero deprimido, que son buenas noticias para el noreste, particularmente Nuevo León. Sí, no solo es una noticia en general en términos agregados de todo el país, sino que por la característica también de ser una zona industrial, manufacturera del noreste, pues le presenta una oportunidad interesante en términos de crecimiento. Y eso es algo que mencionamos en un programa anterior, del cual recibimos algunas críticas por eso, porque decían, ¿dónde está el crecimiento? Bueno, vale la pena aclarar que la realidad que hay para una persona, en particular un individuo dentro de una zona específica, no es la realidad agregada. ¿Qué quiere decir esto? Que si decimos que la economía en su conjunto está creciendo, no estamos diciendo que todos están creciendo. Es un promedio, ¿no? Claro. Y eso quiere decir que algunos sectores van más arriba, otros van más abajo, también que algunas zonas del país están desarrollando mucho más fuerte su economía y otras no. Exacto. Pero en conjunto es lo que estamos viendo como el panorama general del país. Claro. Nada más faltaría el tercer rubro, que es sector servicios, que aún con el incremento de la inflación creció a 3.8%. Es decir, sí esperamos una moderación en el ritmo de crecimiento, pero las noticias son alentadoras. Es decir, en términos generales, el PIB se ha mostrado de una manera favorable, mejor a lo esperado el primer trimestre del año. Pues ya están cambiando las perspectivas. Ya las personas que hacen los pronósticos, digamos los diferentes bancos, análisis que hacen algunos fondos de inversión, tanto locales como extranjeros, están cambiando, digamos, la expectativa de crecimiento que tienen respecto a México, y eso es bueno, son buenas noticias. También tenemos relacionado con ese tema, en relación, bueno, pues ya que estamos hablando de crecimiento, las transferencias, ¿no? Sí. Que es un tema que venimos tocando pues de manera recurrente, porque es algo que realmente es preocupante, no solo para nosotros, en general para el Estado. Sí, aquí quisimos hacer un breve análisis entre 2 entidades federativas, que es el Estado de México y Nuevo León. ¿Y por qué estas dos? Porque, Julio, el Estado de México y Nuevo León tienen economías muy similares en proporción del total.
la economía del Estado de México representa el 9% del total y la de Nuevo León alrededor de 7.8%. Pero vamos a ver algunas características de una y de otra. Uno, el Estado de México tiene 17 millones de habitantes, Nuevo León 5 solamente. Nivel de pobreza, el Estado de México está alrededor de 56% de pobreza. En Nuevo León ya cayó, los últimos datos disponibles, de 23 a 20%. Y un dato sumamente importante, dentro del crecimiento, una cosa es la proporción que representa el tamaño de la actividad económica sobre el total y otra cosa es la contribución de la economía al crecimiento nacional. Aquí un tema muy importante, el primer lugar es la Ciudad de México, el segundo lugar con 0.32 puntos porcentuales es Nuevo León y de hecho el Estado de México cae hasta el punto 5 o 6, ranking 5 o 6. ¿Y por qué tocamos esto y por qué este comparativo? Porque volvemos al tema de finanzas públicas. Este año se le asignó muy pocos recursos a Nuevo León para infraestructura, ¿sí? Siendo que un estado que si tú le inviertes, y digo, no quisiera ser técnico, pero tomando en cuenta las funciones de Cobb Douglas que aprendimos en la universidad, de capital, trabajo, tecnología, si tú estás viendo que una entidad te está propiciando un mayor nivel de crecimiento, ¿por qué no le asignas más recursos para que se reinviertan estos recursos en mayor tecnología, capital, trabajo y se potencialice el crecimiento económico que a fin de cuentas es lo que te da la riqueza, ¿no? Es un tema de productividad y es como si tomáramos la opción, para poner un ejemplo claro, en una inversión que tengamos. Si tenemos, y eso es una pregunta abierta para todos ustedes, si tenemos dos inversiones, vamos a decir que con el mismo nivel de riesgo, dos títulos que vamos a negociar en el banco, y en uno me pagan el 8% de interés anual y en el otro me pagan el 4% de interés anual, pues la decisión es muy fácil. Yo debería colocar el monto de inversión en donde me pagan la mayor tasa de interés, el mayor rendimiento. Claro. Bueno, eso es lo que no pasa, porque existe un costo político. Claro. Y tenemos 17 millones versus 5. Exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo 3-1 en el número de votos a la hora de contar las elecciones. Claro. Y entonces, tal vez por eso no es tan atractivo. Y un tema que mencionábamos en uno de los programas también de las obras de infraestructura es ¿por qué tenemos tantas obras de infraestructura, carreteras y demás en la zona sur del país? Principalmente Estado de México y otros estados. Sí. Y luego en el noreste no vemos que el gobierno federal se preocupe por ese tipo de cosas. Sí. Ahora lo que decimos es, está bien, ¿no te quieres preocupar por eso? Bueno, no te preocupes, lo resolvemos nosotros. Pero no me quites los recursos para resolverlo. Exacto, y volvemos al mismo tema de las transferencias. De enero a marzo, las últimas estadísticas de Hacienda de este año, Nuevo León sigue siendo el segundo estado que más aporta a la federación y vemos estadísticas, de enero a marzo recibió 9,000 millones de pesos. Estado de México, que por lejos no aporta lo mismo que Nuevo León, está recibiendo 25,000 millones de pesos. Digo, curiosamente es año electoral, ¿no, Julio? Y curiosamente, esa es una plaza importante, que no es determinante, pero es importante a la hora de orientar la balanza política en el país, ¿no? El que gana el Estado de México tiene muchas más posibilidades porque pues, tiene un control en términos electorales más grande para su siguiente paso, que es ahorita lo que viene, las elecciones presidenciales en el 18. Entonces, creo que ahí sí es muy importante ver cómo se está orientando la balanza. Y por eso cuando nosotros en repetidas ocasiones mencionamos que debemos reajustar de manera importante las transferencias es, no agarres un estado que produce tanto para la federación y le quites los recursos, quítale menos, déjale tener más recursos porque esos recursos los va a multiplicar mejor que cualquier otro estado lo haga. Sí. Y eso va a permitir que le vuelva a dar, es un círculo virtuoso. Virtuoso, exactamente. Entre más oportunidades nos den de crecer y más grandes seamos, más le vamos a aportar a la federación, más va a tener y va a hacerse de manera subsecuente. Entonces, Sí. al hacer eso, vamos a salir de la trampa en la que estamos, a bajar los índices de pobreza, mejorar la productividad, el talento, el capital humano, la infraestructura, y vamos a desarrollar esa parte y generar recursos para que el resto del país siga desarrollándose. Resulta curioso que los estados de lo que aporta que reciben más, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, el índice de pobreza cada año es mayor. Es decir, el sistema no funciona. Si funcionara, estaríamos viendo una reducción en los niveles de pobreza, que no es el caso. Entonces, repito, ¿por qué no asignar recursos, como bien dice Julio, a procesos productivos que te van a hacer más rico, que te van a hacer crecer,
Ahora, no quiero que malinterpreten el tema como que no nos interesaría que Nuevo León saliera nada absolutamente para apoyar y que ningún estado que esté en superávit pueda apoyar a otro estado. No, 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 para nada. Pero es, como decía Jesús, o sea, si no hay un compromiso real de un estado que recibe demasiados recursos, ¿qué pasa con estados como Chiapas? ¿Cuál es el compromiso real? El compromiso real es que tiene que haber una presión sobre el gobernador y su equipo de trabajo, claro, y su equipo de finanzas para decir, oye, si ustedes no llegan a estos resultados y hacen crecer estos recursos de manera importante, pues no van a poder seguir teniendo esas ayudas. ¿Eso qué va a permitir? Que en algunos estados empiece a haber ese crecimiento, claro, y entonces se puede ayudar a otros que también lo necesitan, y de esa manera es que se hace y se sustenta el desarrollo a nivel regional y lo transmites para un nivel, digamos, nacional. Pero no es solamente con políticas asistencialistas, exacto, donde lo único que están logrando es pues hacerse de votos y hacerse de poder político los partidos, porque no es un tema donde estén preocupados por el crecimiento económico. Es más, por esto que mencionas, parecería todo lo contrario. Sí. Parecería que el crecimiento económico va en contra de sus intereses, porque si un estado se desarrolla y está en mejores condiciones, va a necesitar menos de sus despensas y sus ayudas. Exacto. Que no vienen más que de nosotros, sí, porque es presupuesto público. No he visto un político que saque de su bolsa para hacer campaña. Sí, no, es un tema, yo creo que de equidad, ¿no? Equidad y justicia. Pero bueno, vamos al último tema que les tenemos preparados el día de hoy, que es el tema de seguridad. No sé si has observado, Julio, en las últimas 2 semanas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ha habido 14 muertos, balaceras, ejecuciones, y yo que frecuento mucho esa ciudad, ya llevamos años sin ley, sin orden, sin justicia. Y parece que el gobierno no tiene la fórmula de cómo restablecer la seguridad de la zona fronteriza del país. Hay un tema de ingobernabilidad en términos de la seguridad, en general en el noroeste. Y otro es que no se ha legitimado el gobierno en ese aspecto, porque los intentos de medidas que se han hecho no se completan. Seguimos teniendo gobernadores investigados por corrupción y con lazos con los grupos al margen de la ley. Claro. Y mientras eso exista, creo que es difícil no solo que la confianza en la gente esté, sino que cesen este tipo de actividades en el noreste. Entonces volvemos a lo mismo, es estados en el noreste, claro, con esos problemas de inseguridad generan los niveles de productividad que tienen hoy en día. Claro. Imagínate como gobierno federal yo preocuparme porque ellos puedan estar en mejores condiciones para que la productividad se multiplique de manera exponencial. Claro. Y eso puede pasar, pero no es algo que haya solución. No, claramente. A grandes rasgos entiendo que, por ejemplo, las reformas estructurales, muchas están enfocadas a aumentar la productividad. Reforma telecom, energética, son buenas noticias. Lo que estamos nosotros argumentando es pues, de darle los recursos que produce cada entidad y más las que son más productivas, porque puedes potencializar ese efecto positivo de las reformas. Esa sería la propuesta, ¿no? Lo hicimos en un programa donde decíamos que si nos dieran 20% más de lo que nos dan, o sea, 20 puntos porcentuales más bien, sí, en un año pagaríamos la deuda, sí, y el siguiente año se podría reestructurar todo el tema del sistema educativo, la infraestructura, hacer más productivo el tema, los desplazamientos, o sea, podríamos llegar rápidamente a una economía muy importante, no sí, solo dentro de, hablando de lo que pasaría con Nuevo León, sino que ese es un ejemplo que podrían hacer los estados más productivos dentro de la nación. Exacto. Y al hacerlo potencializan México, y México tiene todas las herramientas para desarrollarse de manera muy importante. Sí. Seguimos cerca de Brasil en muchas cosas cuando deberíamos estar años luz de ellos. Claro. Y aquí el punto no es pedir dinero adicional, ojo, es pedir dinero que ya se dio. Es un 20%, el promedio Nuevo León recibe un 20% de regreso, ¿no? Solamente de lo que aporta. Entonces, ¿qué se pudiese hacer con este dinero adicional? Es un tema complicado, pero es un tema que creo que puede empezar a trabajarse, y es algo que vamos a tocar cuando veamos todo el tema de las propuestas de los diferentes candidatos, porque queremos ver dónde estamos en su radar, ¿no? Sí, si aparecemos. Claramente, Michoacán, Guerrero, Estado de México tiene población, Ciudad de México. Entonces el norte pierde importancia electoral. Entonces, queremos después analizar con ustedes cuáles son las propuestas para nuestra región. Yo creo que con esto terminamos por el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Mi nombre es Jesús Garza. Mi nombre es Julio Calvo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.